Hola, en las clases anteriores vimos lo que eran la definición de variables dentro de una clase Java. En este ejemplo vamos a tener un tipo de variables que se llaman variables locales. Y en el aula siguiente vamos a ver lo que es una variable global. ¿Qué son las variables locales en Java? En este ejemplo tenemos una clase llamada class with local variables, clase con variables locales. En esta clase, como toda clase, tiene su propiedad o sus propiedades. En este caso solamente una propiedad, name, de tipo string, público para el uso dentro de toda la clase. Luego tenemos un método que se llama object_name, que vendría a ser un método en el cual simplemente no recibe parámetros de entrada, tampoco no devuelve, no tiene como salida ningún parámetro de salida, ningún retorno. Y este método object_name lo que haría es retornar, mostrar algo así en pantalla, mostrar en pantalla el nombre del objeto object_name. Adentro del método, del cuerpo del método, tenemos una variable llamada name, del tipo string. Resulta que esta variable tiene el mismo nombre que de la propiedad dentro de la clase. Y sabemos en Java que no podemos tener dos variables con el mismo nombre. Es más, en este caso tenemos una propiedad name y una variable name. Uno puede pensar que puede tener una propiedad name y una variable name, pero resulta que es igual. De todos modos estamos duplicando los nombres o los llamados identificadores. Por lo tanto, si ocurre una situación como estas, Java lo soluciona de la siguiente manera. En esta instrucción, name, a la variable name, le asigno el string María. Y digamos que con esta instrucción, aquí se está usando la variable local, esta que está acá. Es decir, es local al método object_name. ¿Y qué más significa que sea local? Significa que al terminar la ejecución del método, deja de existir dicha variable local. Ya no puede ser más utilizada y es destruida en memoria RAM. Es decir, la variable local name solamente existe dentro del cuerpo del método. Salida una vez la ejecución del método, deja de existir. Ahora bien, como dijimos antes, tiene el mismo nombre que una propiedad. Por tanto, si yo quiero dentro del cuerpo de este método trabajar con la propiedad name y no con la variable local name, ambos tienen el mismo identificador, Java lo que resuelve este problemilla, el problemilla que tiene es utilizando la palabra this. La palabra this, punto, y la propiedad que queremos utilizar. This es un, digamos como así como un objeto predefinido del Java. This, que significa este en español, se refiere, digamos, al objeto que llamó o que invocó a este método. Dicho de otra manera, this representa al objeto que llamó a este método. También para aclarar un poco más, this es un hermano gemelo, por decir así. Un hermano gemelo del objeto
que llamó al método object_name. Entonces, ese hermano gemelo, esa representación del objeto que llamó al método, nosotros sabemos, como yo les dije en las clases pasadas, las aulas pasadas, que siempre se hace objeto.propiedad dentro de los métodos. Por lo tanto, como this es una representación, es un sinónimo del objeto, estoy haciendo siempre this.propiedad. Ahí, de esta forma, Java sabe y no tiene conflictos con la variable local. Es decir, con esta instrucción, él sabe que estamos utilizando la propiedad name y no la variable local name. Con esta sencilla solución que encontraron cuando crearon el Java. En el aula siguiente vamos a ver más ejemplos del uso del this y de variables globales. Porque en este caso vimos lo que es una variable local. Local al método. Solamente existiendo dentro del método. Ya una variable global, como lo vamos a ver, existe, puede ser existida, o su tiempo de vida que se dice, su alcance, es más, su territorio, el territorio donde pueda existir la variable, es todo adentro de la clase y no solamente restringida a un solo método.